bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y querido público, primero que nada, una disculpa a quienes estaban esperando programa la semana pasada, pero es que ya saben, uno que organiza ahí en el trabajo les avisa, oigan, vamos a salir a tal hora, va a haber tardía, en el 16 no se viene, habla. Nunca pasó por mi cabeza que el lunes era lunes 15 de septiembre, ya saben, Día del Grito, donde pues mucha gente obviamente está celebrando, está en la comilona, en la borrachera, y no se me ocurrió que eso afectaba el programa. Entonces al final del día intenté reprogramarlo y así, pero la verdad ya se me complicaba también a mí mucho. Entonces dije, bueno, pues una semana de vacaciones no le hace daño a nadie y menos a mí. Así que realmente por eso no hubo programa. Así que muchísimas gracias por la paciencia y por la comprensión. Pero sí, así a veces la vida y uno no te das cuenta que el 15 de septiembre también afectaba a tu podcast por alguna extraña razón. Así que, bueno, querido público, pero ya estamos aquí de regreso en el programa y la verdad que qué emoción porque lo prometido es deuda y el día de hoy vamos a hablar del 15 aniversario de Black Swan, una película de Darren Aronofsky que, bueno, ya solo les diré más a fondo, pero es uno de mis directores favoritos y me sorprende que nunca hemos hablado de él en el podcast, así que... Pues en fin, para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Tania. Tania, bienvenida al programa. Hola, me alegro estar aquí de nuevo, ya extrañaba hablar de otras cosas. Sí, porque estuve la última vez en Gasparín y la verdad siento que pasó mucho rato de Gasparín. Sí, ¿verdad? Sí, parece sí que sí pasó mucho rato. No, pero mira, qué bueno que pudiste venir, muchísimas gracias. Y sí, la verdad es que al final del día a veces también es eso, ¿no? Como que el paso de tiempo es muy raro, sobre todo con los podcasts. Tú que tienes un podcast, es muy raro como de repente ya van 5 programas y eso significa un mes y cachito y tú dices, wow, ¿a dónde pasó tan rápido todo esto? Sí, no, y se pone muy loco porque nosotros tratamos de grabar con antelación, Ujú. pero a la hora de editar de repente es así como que, ¿a dónde se fue el tiempo? Exacto, exacto. Sí, sí, así pasa la trágica vida de hacer podcast, definitivamente. Pero es Pero, muy satisfactorio, la verdad. claramente, si no, no estaríamos aquí haciéndolo básicamente gratis. Digo, saludos a mis Sí. queridos Patreons, que en serio, al final hay un agradecimiento especial. Sí, la verdad es una gran ayuda, pero pues sí, al final del día, pues sí, lo estamos haciendo casi gratis. Es por amor al arte, Tania, es por amor al arte. Mira, mejor no te digo nada porque la verdad es que en mi podcast se gasta, no se gana. Exacto, exacto. Ay, pero bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en todas las plataformas descargables. Muchísimas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictia como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya saben, antes de ir a hablar de esta gran película, porque sí, la verdad soy muy fan, primero obviamente tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos y rápidamente saludos en el chat a Miguel Huesca que ya está por ahí, que bueno, yo esperaba hacer esto hasta el final, pero bueno, ya que está aquí aprovecho para agradecerle mucho que es nuestro nuevo Patreon y la verdad es que muchas gracias por unirse, la verdad es que es una ayuda muy grande a este podcast, es una aportación que pues al final del día nos anima, bueno, me anima a mí a hacer más cosas, como por ejemplo, estuvimos ahorita con el reportaje de las alfombras rojas del TIFF, del Toronto International Film Festival, vayan a checar. También ya publicamos unas preguntas y respuestas que estuvo por allá nuestra colaboradora Sofía, que básicamente fue preguntas y respuestas de la película de Hedda, que es una película de Nia Da Costa, donde actúa Tessa Thompson, que va a salir en plataformas en Prime Video a final de octubre. Y ahorita estoy editando otro Q&A
con el director Ryan Fuller sobre su película Dust Bunny, donde participó Mads Mikkelsen y Simone Weaver. Entonces, gracias a nuestros Patreons, la verdad que fue posible esta cobertura, porque como digo, es una aportación significativa, yo lo sé, pero la verdad es que sí nos anima y pues pudimos también ahí darle nuestros 2 centavos ahí a Sofía para que pudiera hacer estas colaboraciones. Así que es muy bonito tener su apoyo para poder hacer estos videos y pues sabemos que al final del día es eso, es como digo, es amor al arte, pero cuando más gente se une por este amor al arte, pues se siente mejor. Así que muchísimas gracias a nuestros Patreons, Dan, Fernando, Héctor, Ximena, Marce y pues obviamente ahorita a Miguel Huesca que está justamente ya ahí como parte de los Patreons. Así que muchísimas gracias por unirse. Y por cierto, también aquí nos está saludando ya Jessica, que hace mucho que no venía, efectivamente. Dice, ya tenía mucho tiempo sin pasarme por acá y qué emoción venir a escucharles hoy que hablan de esta película. Sí, 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 la verdad es que me emociona a mí también hablar de esta película y de este director. Pero antes, como ya les comentaba, primero hay que salvar lo que amamos. Así que, Tania, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Hola, pues les tengo otro libro de romance, lo siento, ya parezco monotema, pero vengo al tópico, porque justamente el libro trata del lago de los cisnes. Se llama, bueno, primero lo voy a recomendar porque luego lo confundo con otro, pero trata justamente de, es una reinvención del lago de los cisnes. Comienza con una bruja que se da cuenta que tiene una plaga que acaba de asolar a su pueblo. Entonces se da, pues la chica de la que la agarró ya se murió. Ella sabe que ya la tiene y sabiéndose ya condenada y que la mayoría del pueblo está condenado, decide salvar a su hija, convirtiéndola en un cisne. Y al convertirla en un cisne le dice, ve, vuela. Cuando esté seguro, vuelve al lago y vas a volver a tu forma. Entonces, la chica en forma de cisne huye como cisne, y pues tiene una serie de desventuras y de paso pues está la historia de su novio, que justamente iban a anunciar que se iban a casar, pero pues en eso llegó el desastre. Entonces se llama Feather, está en inglés, como pluma, y pues digamos que sí es una reinvención. Está muy padre, es parte de su universo de reinvenciones de cuentos de hadas. Y justamente aquí maneja este asunto del lago de los cisnes, no más que como que con varios twists. Entonces, pues bueno, ¿cómo esta chica volverá a su forma humana? ¿Qué vivirá como cisne y qué vivirá básicamente cuando las cosas se pongan complicadas? No les digo más porque ya serían spoilers, pero sí se pone bastante interesante. Excelente. ¿La autora es Olivia Wildenstein? No, de Melissa No, Carton. de Mesa Carton. A ver, espérame, sí, no, es que justo lo De Melissa estaba... como la de Melissa de Poldark. Sí, de hecho ya nos has traído De ella. libros de ella, claro. Sí, sí, sí. Sí. Sí, ya aquí lo tengo. Feather Swan Maidens Retold, así se llama Ujú, completo. Excelente, sí. muy bien, ¿no? Pues se oye muy bien y como dices, muy ad hoc a definitivamente lo que vamos a hablar hoy. Así que, perfecto. Muchísimas gracias, Tania, por traer esta recomendación de libros acá a Adictia Visual. Y bueno, querido público, pues yo les traigo ahora una serie que alcancé a ver justamente en estas vacacioncitas que me eché. Y por ejemplo, a mí me da mucha risa porque justamente este fin de semana vi 2 cosas que ya me había recomendado gente hace muchísimo tiempo. Y yo la otra vez vi un TikTok que decía algo así como, o sea, mi watchlist, cuando me recomiendan cosas y la pongo en mi lista de espera, en mi watchlist, no porque las vaya a ver en el momento, sino porque estoy ahí esperando a que me llamen y para que el mood y la vibra me diga es hora de que las veas. Entonces, este fin de semana vi por fin la serie que me había recomendado mucho Christopher, que es un invitado que hace mucho que no viene por acá, pero bueno, todavía ahí estamos en contacto, obviamente. Y es la serie llamada Nadie nos va a extrañar. Esta serie está creada por Adriana Pelusi y Gibran Portela.
Se estrenó en Amazon el 9 de agosto del 2024, es decir, ya cumplió un año de haberse estrenado. Y de hecho ya se renovó para segunda temporada. De hecho, hace como bien poquito, como un par de semanas, se renovó para segunda temporada. Y tal vez por eso dije, bueno, pues chance ya la voy a checar. Me acuerdo que Christopher habló muy bien de ella. Y la verdad es que está muy padre. Es una serie que habla básicamente de unas adolescencias que viven en los inicios de los noventas en México. Es una serie mexicana. Está hablada en español, obviamente. Y pues básicamente son este grupo de jóvenes que están en la preparatoria y que básicamente se dedican a hacer tareas y venderlas. Entonces de ahí surge la unión de estas personas y todo empieza porque vamos a ver esta escuela desde el punto de vista de un chico nuevo que va a entrar, va a ser bulleado y pues se va a unir a este grupo ¿cómo le llaman? Bueno, vamos a decir que es el grupo de trabajo. ¿Emprendedores? Sí, exacto, este grupo de emprendedores que vende tareas y contesta exámenes y que literalmente lo dicen en la serie, está manteniendo el promedio de la escuela como de los mejores nada más por eso. Entonces, la verdad es una serie bien bonita, sí. Yo, por ejemplo, no fui adolescente en esa época. Ahí apenas estaba yo creciendo, era una niña. Pero aún así siento como ciertas cosas que a mí me llamaron, porque hay cosas que obviamente sí, traspasaron a mi adolescencia. Entonces, tanto los dulces como la estética, el soundtrack está buenísimo. También otro de nuestros invitados, Esteban, la vio y le encantó el soundtrack porque él es mucho de la música. El soundtrack me gustó muchísimo, la música habla muy bien de lo que están sintiendo los personajes. La verdad es que escogieron muy bien todas las canciones que representaban lo que en ese momento los personajes sienten. Es una serie que yo no me esperaba que fuera tan noventera y al mismo tiempo tan actual, porque obviamente habla de todo tipo de adolescencias, de todo tipo de amores, de todo tipo de sentires. Es una serie que expresa lo más bonito de la adolescencia, pero también lo más complicado y lo más difícil de ser adolescente, ya sea hablando obviamente de depresión, hablando de amistad, hablando de amores, de desamores, de primeros amores, y de lo difícil que es querer encajar, ¿no? A esa edad en sociedad, con la familia. Y pues sobre todo eso, tener amigues, ¿no? Y cómo te van sacando adelante y cómo tú sacas a otras personas adelante. No les voy a mentir, los últimos 2 episodios yo sí estaba llorando como nunca. A mí no me lo advirtieron, así que yo no sabía que iba a ver. Pero aún así no me arrepiento porque al final del día es una serie que sí tiene mucha esperanza. Y la verdad no les quiero decir más porque hashtag no vean trailers, hashtag no lean sinopsis, hashtag que se las recomiende a alguien. Guárdenla por un año en su watchlist y cuando la vean se van a sorprender. Y la verdad que qué bonita serie, muy bien filmada por cierto, y muy bonita foto, muy buen sonido también, y definitivamente muy buena producción. Entonces, 10 de 10, espero con muchas ansias la segunda temporada. Quiero ver ahora qué hacen con esa segunda temporada. Y me encantaron todos los actores jóvenes, Nicolás Haza, Axel Madrazo, Camila Calónico, Virgilio Delgado y Macarena Oz. Me parecieron increíbles los 5 protagonistas, son muy muy buenos. Es una serie que se va muy rápido, duran los episodios de 30 a 40 minutos. Yo me la eché en un día, literal son 8 episodios, los vi todos los episodios en un día porque ya saben, a mí me encantan los maratones. Y 10 de 10. O sea, la verdad a mí me encantó la serie. Vayan a verla. Está en Prime Video. Se llama Nadie nos va a extrañar. Muy noventera, muy al corazón adolescente y amé. Amé, amé, amé. En el chat Jessica nos está diciendo, esa serie me apapachó mucho el año pasado. Sí, 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 llegué tarde, pero llegué y eso es lo importante. Así que sí, a mí también me apapachó. Y luego me destrozó, pero, pero me apapachó mientras duró. Y la verdad sí, es una serie que sí volvería a ver, ¿eh? Sí me gustó mucho, así que la recomiendo ampliamente. Vayan a verla, nadie nos va a extrañar.
Está en Prime Video. E incluso si les interesa lo de la música, Julieta Venegas escribió un tema para esta serie. Entonces, sí está muy basada o sea, muy enfocada también en todo lo sonoro que refleje a la época, pero sobre todo y lo más importante, que refleje las emociones de sus personajes. Así que 10 de 10, excelente servicio, no esperaba nada y me dio toda esta serie, así que vayan a verla, nadie nos va a extrañar. Está en Prime Video, 8 episodios, se la pueden ver tranquilamente en un día. Así que, bueno, querido público, pues ya con eso, vámonos al tema del día de hoy, porque el tema del día de hoy, querido público, qué emoción, es uno de mis directores favoritos, así que vámonos ya a hablar de cine. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Black Swan, esta película de Darren Aronofsky que cumple 15 años de haberse estrenado, se estrenó por ahí del 2010. Y bueno, esta película está protagonizada por Natalie Portman como la protagonista, pero también tiene la participación de Mila Kunis como sí, vamos a decir una coprotagonista o al menos un personaje secundario importante. También está Vincent Cassel y también está Winona Ryder, sale en un pequeño papel, ahora sí que ya ahí relevante, pero sí, la verdad es un pequeño papel. Y por cierto, es que estaba buscando este nombre, Barbara Hershey, que hace la mamá de Natalie Portman, que es, bueno, el personaje de Nina Sayers. La película, ¿de qué nos habla? Básicamente nos habla de una bailarina que es casteada para ser la reina cisne básicamente en el musical, el baile de los cisnes. ¿Cómo se llama? El lago de los cisnes. ¡Lago de los cisnes! No, bueno, todo mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que es lo malo de cuando estás leyendo todo en inglés, dices, ¿y ahora cómo se dice en español? Sí, el lago de los cisnes básicamente ha sido casteada para protagonizar no solo al cisne blanco, sino también al cisne negro. Y pues básicamente vamos a ver vamos a decir, su viaje para lograr hacer estos ambos protagónicos y pues empezar su ida al estrellato, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, querido público, en la primera parte les vamos a hablar de la producción de esta película, porque la verdad es que yo soy muy fan de Aronofsky, como ya dije como 7 veces, y quiero hablar justamente de la producción de esta película. Y en la segunda parte vamos a hablar ya de la trama, de qué tal ha envejecido, de los temas, de la aproximación de Aronofsky a este tipo de personajes. Así que, pues nada, querido público, pues vámonos ya a hablar de la primera parte de este podcast. Don't you dare feel guilty about your talent. You survived, like witches have been doing for centuries. So you broke the rules. Big deal. That's what kept you alive. That's what makes you special. That's what makes you a witch. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Black Swan, Cisne Negro, esta película del 2010 dirigida por Darren Aronofsky. Esta película fue la 1, 2, 3, 4, 5. La sexta película de Darren Aronofsky. Bueno, si cuentan Protozoa, que creo que... Yo diría que es la quinta película. La quinta película de Darren Aronofsky de su filmografía. La verdad es que ya para ese entonces Darren Aronofsky, de hecho desde su primera película, este director sorprendió muchísimo en toda la onda cinematográfica, ya saben, de arte, de cine así independiente. Y bueno, yo conocí a Darren Aronofsky, yo creo que desde que sacó Requiem por un sueño, esa no la fui a ver al cine, pero yo ya conocía esa película y Pi es de las películas que me acuerdo claramente
cuando fui a rentar el Blockbuster y dije, yo quiero ver esta película que se ve bien pretenciosa, 10 de 10, excelente servicio. Y me encantó ver Pi. Y luego, obviamente, vi Requiem por un sueño. Y es la película que yo digo que me alejó de las drogas y que se la puse a todos mis primes y a mi hermana. Y yo digo que gracias a esa película no consumimos nunca drogas. El problema es que nos lo gastamos todo en libros y pues eso creo que es más costoso que las drogas, ¿verdad? Ahí Tania me dirá que sí es cierto. Mira, yo ahorita me metí a los Gomplas y ahí tenemos el chiste de vamos a meter a esta persona en las drogas para que pueda superar su adicción a los Gomplas. Exacto. Y luego me acuerdo que estrena La Fuente de la Vida, que a mí me encanta también esa película, me parece súper interesante y me gusta mucho todos los temas que toca. Pero bueno, luego, y bueno, ¿por qué recito toda su filmografía? Porque es muy corta realmente. Y en el 2008 estrena la película de Wrestler, que se llama La película del luchador. Y es que Darren Aronofsky ya desde el 2000 más o menos cuando estrena Requiem por un sueño, él ya estaba pensando en hacer una película que juntara justamente a un luchador y y a su novia, una bailarina de ballet. Pero desde ese entonces como que no le funcionaban los guiones, como que se le hizo muy pesado tener a estos dos protagonistas con estas dos tipos de arte que se le hacían muy contrarios, porque como sabemos ser luchador de lucha libre, pues es visto como muy de eso no importa, eso no vale mucho. Y pues obviamente ser bailarina de ballet, pues sí es así como wow, el arte más arte de todas las artes, ¿no? Entonces se le hacía muy interesante esa contradicción y quería ponerlo en una película. Pero al final del día dice, no, es que es mucha historia, son muchas cosas que explorar de ambos personajes. Entonces decide separarlos. Primero hace El Luchador, que es una película donde protagoniza Mickey Rourke, que también es una película que me gusta muchísimo y que también hace mucho que no veo. Creo que la vi no, la vi como 2 veces y creo que no la he vuelto a ver ya desde hace muchos años. A mí también me gusta mucho y de hecho Darren Aronofsky dice que por eso mismo El Luchador de Wrestler y Black Swan, Cisne Negro, son 2 películas complementarias, porque ambas películas básicamente nos van a hablar de cómo una persona puede llegar al extremo para que su arte sea lo más perfecto posible, sin importar lo que cueste, ya sea su salud mental, su salud emocional o incluso su vida. Y The Wrestler es eso, es un luchador literalmente haciendo todo para crear la perfecta pelea y pues básicamente sin importar que literalmente esté arriesgando su vida en ello. Y Black Swan, al contrario, o complementando más bien, es también eso, pero Black Swan se centra mucho más en el terror psicológico. De hecho, se podría decir que esta película es como un thriller de terror, porque sí tiene mucho de, vamos a decir, body horror, como de este terror de cuerpo, donde hay ciertas partes de la película donde el cuerpo de Nina, nuestra protagonista, literalmente la traiciona y hace que tenga como cierto tipo de alucinaciones. Tiene cierto tipo de jump scares también la película. No digo que vaya a asustarles si no la han visto, nada más que sí está estructurada de una forma en que sí puede hacer que el público salte un poco, por decirlo de alguna forma. Como digo, no es de susto, nada más como que está estructurada de esa forma. Pero Black Swan justamente se va a enfocar en esto, se va a enfocar en el estado psicológico de Nina y básicamente toda la ansiedad que la rodea para lograr que este protagónico literalmente sea el baile perfecto. ¿Y cómo le hizo Darren Aronofsky para lograr esta sensación de ansiedad, de literalmente obsesión, pero donde todo el mundo parece que literalmente la está persiguiendo y que están en contra de ella y que literalmente quieren que falle en cualquier momento? Pues, o sea, la verdad es que a mí me gusta mucho cómo lo logró. Él filma en 16 milímetros casi toda la película. Hay algunas partes en digital, pero pues no es toda. Él hace tanto El Luchador como esta película
utiliza cámaras a mano para que efectivamente se sienta como este personaje es perseguido por ella misma y por su psique. El, el grabar la película en 16 milímetros, para mí personalmente, hace que la película tenga algo bien bonito en textura, porque todo el tiempo ves el grano, que es como, para quienes no sepan qué es el grano en el cine, es básicamente como sentir como si la película tuviera textura, como si pasaras la mano y sintieras como bolitas, por decirlo de alguna forma, no sé cómo describirlo, pero ¿Podrías bueno, decir que el mismo material del filme, en lugar de tener como que una imagen pareja, exacto, sí, sí, sí. tiene una textura? Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Y eso hace que también la película sea muy bonita. Yo recuerdo que vi esta película en el cine al menos 2 veces, si no es que 3 veces, porque a mí me encantó. Es una película que cuesta 13 millones de dólares, o sea, absolutamente nada, y gana 300 y cacho millones de dólares. O sea, fue un súper mega éxito. Y como digo, Aronofsky usa esa textura para poder hacer básicamente la película. Natalie Portman ya sabía de esta película 10 años antes. Ella misma dice que por 10 años como que se estuvo preparando psicológicamente por si algún día sí se podía. Entrenó un año como bailarina, hizo diferentes ejercicios para poder tener el cuerpo de una bailarina. Hubo una controversia, si quieren luego ahí lo hablamos ahí. Comió como bailarina de ballet. Comió como bailarina de ballet. De hecho, Mila Kunis y ella eran súper amigas. Y Mila Kunis dice que Natalie Portman al final de su entrenamiento, o sea, se veía aún hasta más chiquita. Porque Natalie Portman acepta este papel porque decía que había pocos papeles para mujeres, donde mujeres de baja estatura incluso, que tuvieran como este tipo de intensidad. Y ella quería algo Petit, así, intenso, petit. exacto, petit. Y pues sí, o sea, da todo para el papel. Igual Mila Kunis. Incluso dice Darren Aronofsky en ciertas entrevistas que Natalie Portman paga a ella por entrenamiento extra. O sea, hay cierto entrenamiento que se lo paga la producción y ella paga, acepta otro papel en otra película para pagarse entrenamiento extra para tener el cuerpo de la bailarina. Y Mila Kunis también hace un poco lo mismo. Así que desde ese punto también de vista fue muy intenso. Pero bueno, yo me puedo seguir con datos, así que, Tania, ¿tú tienes algún dato curioso de la película o algo que quieras hablar así como de la producción en general que te haya llamado la atención? A ver. No creo que tenga más datos que tú, la verdad. O sea, en este caso, no, yo creo que no tengo más cosas que tú. Lo que tengo es un recuerdo de cuando lo estrenaron en México. No sé si ya sería el Sí, momento o todavía no. adelante, adelante, creo que es que sí Bueno, fue todo un fenómeno también sí. interesante. Curiosamente en México no la estrenaron desde que la película ya estaba. De hecho, se esperaron meses. Tuvimos que esperar meses por el Cisne Negro. ¿Qué pasó? Pues en el cine, pues no sé si no le tenían fe acá localmente o estaban esperando a que la película tuviera garantizados unos premios, porque la película se estrenó después de que surgieron los globos de oro y después de que la habían nominado al Oscar. O sea, incluso la publicidad estaba, la ganadora del Globo de Oro, y no me acuerdo si se anunciaron lo de que estaba nominada al Oscar, pero pues la película se estrenó creo que en enero, ¿no? Cuando ya era como que la temporada lenta y donde ponen las rezagadas que como que sí van a irse al Oscar, ¿no? Efectivamente, en México se estrena el 28 de enero del 2011 y la película tiene una premiere el 1 de septiembre del 2010. O sea, básicamente sí tardó, no muchísimo, pero sí fueron unos 4 buenos meses, 5 buenos En meses. términos de cine, eso es una eternidad. Sí, claro, incluso para la época, es mucho, sí, sí, sí. Sí, o sea, es rarísimo que una película se espere tanto, pero de hecho es bastante como que común con las que sienten que como que son un poco artísticas o que tienen esperanza de sacarse un Oscar. Es como hasta típico. Hasta se me hizo raro que luego la red social no le hayan hecho eso, que no la esperaron. Y probablemente eso le hubiera hecho falta en México, porque a esa no le fue tan bien. Y en el Cisne Negro, pues la inversión salió, la gente fue a ver el Cisne Negro.
sí le fue muy bien en taquilla en México. Sí, sí, como digo, definitivamente fue, yo creo que no tengo ahorita los datos, pero yo creo que en ese momento fue la que más ganó de Darren Aronofsky. Y es que como dices, o sea, al final del día toda su filmografía no es para un público general. O sea, creo que en general Pi, Requiem, La Fuente de la Vida e incluso El Luchador sí caen en la categoría de cine de arte porque no es que no son lentas, no son aburridas y todas están filmadas excelentes, pero no son temas No son o convencionales. sinopsis, ajá, que el público dice, ah, se oye padre, voy a ir a verla. Todavía el luchador tal vez es como, bueno, pues lucha libre, pues eso me llama la atención, ¿no? Pero, pues, ¿cómo explicas La Fuente de la Vida? O sea, ¿cómo se la vendes al público? ¿Cómo le vendes al público Requiem por un sueño? O sea, definitivamente la gente... Te diré que Requiem por un sueño funcionó muy bien entre los chavacos de la preparatoria que de repente Claro. rentaban como que un espacio en la biblioteca con pantalla, porque ya en los 2000 ya había como que pantallas, podías rentar un rato una Ujú. sección, un cuartito en la biblioteca y luego tenían películas para rentar dependiendo de las escuelas, ¿verdad? Esa funcionó muy bien en esa, porque pues eran como que los adolescentes de, a ver, vamos a ver si aguantamos esta madre. Y pues se Sí, volvió como un duelo de resistencia, digamos, entre la juventud. pero es eso, o sea, le ponías esta película a alguien y o le encantaba o te dejaba de hablar. O sea, literalmente, porque no manches, o sea, la Sí, película pero es pues muy como, fuerte. como aquí era reto, pues ni modo Exacto. que, o sea, no puedes dejarle de hablar porque si no perdiste. Exactamente. Y al final del día creo que incluso Darren Aronofsky en entrevistas lo dice, o sea, Black Swan, para él, si Black Swan es tu película favorita de su filmografía, para él eres un poser. O sea, no es que odie la película, sí le gusta, pero al final del día él dice, es mi película más comercial. Que yo ya le diría que no es Pues sí cierto, logró pasar porque la barrera. sí, Caught Stealing, que de hecho ya la fui a ver, se estrenó este año y fui a verla al cine como buen fan de Darren Aronofsky. Caught Stealing es la más comercial que he hecho hasta ahorita. De hecho, a mí personalmente es la primera peli de él que creo que no me gusta. Y no porque esté mala, simplemente creo que no está a la altura de todo su demás filmografía. Bueno, The Whale tampoco me gustó ahora que lo recuerdo. Pero bueno, el punto es que Yo soy hater de Noé. Es que no es una cosa. Hay gente que la defiende. Por ahí no está Héctor ahorita en el chat, pero Héctor la va a defender definitivamente. Y yo la tengo que volver a ver. Porque en su momento creo que no supe bien cómo recibirla y quiero volver a procesarla, a ver qué tal. Pero me voy a hacer un top ahí de Darren Aronofsky, a ver cómo me sale. Pero bueno, al final del día, por ejemplo, Caught Stealing ahorita creo que es su película más comercial. Pero sí estoy de acuerdo que Black Swan es su segunda película más comercial. Porque al final del día creo que nos encanta el cine de terror, al menos aquí en México. Es una película que, como decía yo, está estructurada como terror. Está filmada como terror, un terror medio, no, el gore que tiene es muy leve también, o sea, sí te puede dar asco y sí te pueden dar cositas, ciertas cosas, pero no es como que va a alienar el público, o sea, no es como que estás viendo la sustancia o algo así, por decirlo de alguna forma. Y al final del día, cómo nos encanta ver personajes torturados por su misma mente, ¿no? O sea, creo que eso funciona también muy bien. Entonces, sí, Black Swan yo creo que sí es su segunda película más comercial de Darren Aronofsky, así que si no la han visto, yo recomiendo mucho que empiecen por ahí. Si no han visto nada de Darren Aronofsky, yo recomiendo que empiecen mucho por ahí. Además porque, digo, la música está hecha por Clint Mansell, que en su momento era el músico de cabecera de Aronofsky. Y él hace una muy buena adaptación de Tchaikovsky. O sea, él le pone como su propia cosita, pero bueno, al final del día Tchaikovsky es Tchaikovsky, tampoco es como que lo vas a super modificar, pero sí le da como su propio twist a la música. Y la verdad es que desde el soundtrack la película me parece muy fascinante porque sigue siendo la música tradicional del Lago de los Cisnes, pero con un toque de persecución, de suspenso.
Y creo que eso es algo que también aporta mucho a la película, ¿no? Ah, y bueno, y también la música, también por cierto hay una colaboración de The Chemical Brothers, por ejemplo, que no sale en el soundtrack oficial, pero bueno, está ahí Qué también esa. pena. Sí, pero ahí Pero está sí la sí se colaboración. siente el momento, o sea, sí se siente el momento en que entran, ¿no? Sí, está sobre todo en la escena del club, que ya hablaremos, ahí es donde básicamente, está la colaboración musical con The Chemical Brothers. Y pues al final del día la película también es altamente nominada, fue nominada a Mejor Película y Mejor Director. No gana, pero gana a Natalie Portman como Mejor Actriz, lo cual la verdad 100%, no recuerdo contra quién estaba, pero 100% se lo merecía, porque realmente ella sostiene toda la película. Hace un personaje que está como sumiso, un personaje sumiso, que raya en lo inocente, pero realmente no. O sea, es un personaje sumiso que básicamente tiene que ir rompiendo eso poco a poco, explorando diferentes, vamos a decir, diferentes etapas, diferentes capas de no solo de ella, sino de su sexualidad, de su ira, de su atrevimiento, y pues literalmente se tiene que ir convirtiendo en otra persona. De hecho, Darren Aronofsky justamente decía que a él lo que le interesaba buscar en esta película era una dualidad, o sea, explorar la dualidad que puede haber en una persona y cómo se puede incluso, ¿cómo se dice? Como mostrar en forma de doppelgangers, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo que él cita el trabajo de Dostoyevsky en The Double, como una de las inspiraciones para su película, y creo que sí se ve mucho. Y por eso también funciona muy bien el tema de terror, de este tipo de que nos persigue un doble que básicamente quiere usurpar nuestro lugar, ¿no? En la realidad. Que me recuerda mucho a la trama de Oz, ¿no? De Jordan Peele. Creo que va un poquito por ahí la película también. ¿Nunca llegaste a oír las acusaciones de que se pirateó Perfect Blue? Sí, sí, oí justamente esas acusaciones. Ahora, no es que dice que no, que incluso nunca Perfect Blue ni siquiera fue inspiración para él, Yo pero no le pues creo porque una escena sí la tomó tal cual en Requiem. mira, sí. O sea, creo que sí, de Requiem no sé, pero sí, sí oí las acusaciones de Perfect Blue y pues ahora sí que Darren Aronofsky dice que no, pero bueno, películas vemos, corazones no sabemos. La neta, yo no le creo, pero luego hablo de eso. Bueno, Muy bien, muy bien. Lo que sí es que hubo otra controversia que no sé si supiste. Que hubo obviamente, o sea, sí, Natalie Portman y Mila Kunis hicieron mucho trabajo físico para que efectivamente su cuerpo se viera como el de o lo más parecido a los de las bailarinas. Obviamente no debe ser igual porque pues las bailarinas, pues literalmente su cuerpo está ya adaptado una desde carrera que tienen. completa. Sí, o sea, desde que tienen 5 o 4 años, o sea, su cuerpo se está adaptando para bailar. Obviamente Natalie Portman y Mia Kunis no tienen ese cuerpo, pero sí hicieron, como decía yo al inicio, un trabajo físico muy, muy fuerte. Pero, bueno, y de hecho incluso Natalie Portman se lastimó muchísimas veces durante esta grabación y de hecho la paraban muy seguido justamente porque se lastimaba tratando de hacer ciertos tipos de movimientos en los bailes. Pero bueno, aún así, aunque tuvieran el cuerpo y sí estuvieron estudiando y sí estuvieron haciendo coreografías, sí hubo dobles de cuerpo. Esta película tiene muchos VFX, pero son de esos efectos especiales que a mí me gustan porque son muy discretos. Obviamente hay VFX para ciertas partes del terror, efectivamente, de esta doble que se está apoderando de ella. Hay efectos muy lindos, bueno, que a mí me gustan mucho, de cómo el cuerpo se empieza como a convertir en como piel de gallina, que se le llama. Aviar. Sí, como piel aviar y que empiezan a salirle plumas en ciertas partes a la protagonista. Eso me encanta cómo se ve. Y incluso ahorita, 15 años después, se sigue viendo muy bien todos esos VFX. Como digo, muy puntuales, muy discretos y muy bien hechos. Pero bueno, creo que los más fuertes VFX o efectos especiales
es cuando efectivamente hay body doubles, o sea, dobles de cuerpo, que efectivamente bailaron y que nada más les insertaron la cara de Natalie Portman o de Mila Kunis para que Y efectivamente que yo se sé que viera que debieron haber bailara bien. presumido eso, o sea, la fusión que hicieron justamente entre la actriz y la bailarina Ujú. para lograr justamente la ilusión de que es el personaje bailando todo el tiempo, pero prefirieron decir que Natalie Portman había hecho un porcentaje de sus bailes. Efectivamente, la controversia fue porque la bailarina que hacía el doble de Natalie Portman, Sarah Lane, decía que pues no se le estaba dando el crédito que merecía ella y que cómo creía realmente el público que Natalie Portman pudo bailar así en un año. Lo cual entiendo, definitivamente. Obviamente sí se le tiene que dar el crédito a Natalie Portman que sí intentó, o bueno, que sí estuvo haciendo Que el vende trabajo la físico. ilusión. Que te vende la ilusión, que ese es su trabajo, ella es actriz, te tiene que vender la ilusión. Y al final del día lo que te vende también toda la actuación es la cara, las caras que hace mientras baila, la emoción que retrata mientras baila. Pero también en ese aspecto podría yo estar medio de acuerdo con la doble de cuerpo, porque efectivamente no le damos crédito a todos los dobles, no solo a ella, sino a quienes hacen las escenas de acción, a quienes están ahí detrás de las cámaras protegiendo a los actores y logrando que efectivamente nos compremos nos compremos completamente la ilusión, ¿no? Pero bueno, o sea, al final del día, más que una controversia, yo creo que no debió, o sea, al menos yo siento que la doble, esta Sarah Lanes, no debió haberlo llevado como culpar a Natalie Portman o al director, sino más como pedir el reconocimiento necesario, ¿no? Para los dobles, lo cual estoy Te diré completamente que de acuerdo. yo lo sentí muy de, o sea, muy de, no, chavos, o sea, ella no hizo todo ese porcentaje de los bailes, o sea, como que es como es. O sea, no fue de, ay, ¿cómo se atreven? Sino fue o sea, no, chicos, o sea, es como es. O sea, muchos de esos bailes se combinaron las de estas, ¿verdad? Pero estoy bailando yo. Sí. Entonces, sí, esa creo que fue la controversia más fuerte que tuvo la película en general. Pero Y bueno, pues se siente innecesario justamente porque yo siento, bueno, ¿para qué te quieren vender la idea de que Natalie Portman ya aprendió ballet a ese nivel? sí, que sí, si lo vemos de ese lado es cierto. O sea, estoy de acuerdo, logró el cuerpo, bajó creo que más de 10 kilos para verse así. Se ve en la fuerza de sus brazos, se ve en la fuerza de sus piernas, se ve en la forma de su cuerpo. O sea, sí hay un trabajo evidentemente y se agradece, pero también hay que ser como congruentes, ¿no? Con ese balance de cuánto le das a los dobles, reconocimiento, y cuánto le das a la actriz. Que estoy de acuerdo que la actriz hace su trabajo en lo que te da las emociones en el rostro y todo, pero bueno, al final el día es una película de ballet y el ballet también te está dando algo, ¿no? Entonces, en fin. Pero bueno, esa fue la controversia más fuerte de la película. Pero bueno, pues yo creo que con eso, Tania, no sé cómo veas tú, ya nos podemos ir a hablar de la cinta en sí. ¿Te parece bien? Al menos de que tengas como otro dato que se te ocurra por este momento. No, vámonos directo. Perfecto. Bueno, pues ya con eso entonces, querido público, vámonos a hablar de la película y pues en su momento yo les digo cuando empiecen los spoilers, pero bueno, vámonos a la segunda parte de este podcast.